Iniciamos la clase de este día, martes 10 de agosto del 2021, de Introducción al Estudio del Derecho. Darles los avisos siguientes, ¿verdad? El laboratorio, como habíamos dicho, es para este jueves 12 de agosto, el primer laboratorio de la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Yo estoy ocupando, bueno, yo les he compartido 3 libros de introducción al estudio del derecho. Creo que todos lo han visto, de hecho en el WhatsApp y en la plataforma los he subido, al igual que la diapositiva. No sé si han logrado verlo, ¿verdad? Y si también ustedes están inscritos. Yo ya vi todos que están inscritos, los que no estaban inscritos, ¿verdad? Como Yajaira, que por cierto no la veo conectada, las inscribí para que puedan tener acceso. Es importante que verifiquen ustedes en la plataforma que estén inscritos, que puedan ingresar, porque ahí se va a hacer el examen, ¿verdad? Entonces, la universidad nos está pidiendo a nosotros como docente que usemos la plataforma. Entiendo que ustedes, bueno, como inician la mayoría, ¿verdad? Entiendo yo el ciclo. No sé si ya saben usar la plataforma, pero en todo caso, ¿verdad? Deben de ingresar, les insisto, ingresen, traten de verificar si están inscritos en la materia, ¿verdad? Porque todo eso, yo voy a poner un laboratorio para que el día jueves esté en las 24 horas ese laboratorio. Creería que lo mucho, porque no, trataré de terminar esta noche el capítulo 3, y si no, hasta donde lleguemos, pues, y vamos a ver, y de ahí se va a ser evaluado, ¿verdad? Han sido de Eduardo García Maínez, estoy tomando en cuenta para estos 3 capítulos, ¿verdad? Para evaluarlos, y tomen en cuenta que en esos 3 capítulos, el primero está en la página 29, página PDF 29 a la página 40 PDF. Página de libro sería del 3 al 14, ¿verdad? Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 está de la página 41 PDF al 50 PDF. En páginas de libro sería de la 15 a la 24, capítulo 2. Y el capítulo 3 está de la página 51 a la 61, libro de PDF, ¿verdad? En libro sería de 25 al 35. Básicamente lo que hemos dicho, lo que yo he dicho en clase es eso que está ahí, ¿verdad? Solo para que ustedes lo retroalimenten, ¿verdad? Lo que hemos visto, tomen en cuenta con las anotaciones que han hecho, ¿verdad? Y de ahí va a venir el laboratorio. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento con respecto a la evaluación. Voy a hacer una evaluación de 3 capítulos, como vuelvo a repetirles, del libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez, ¿verdad? De ese voy a evaluar el día jueves. Ya les dije las páginas, se los voy a escribir en el grupo de WhatsApp para que ustedes tomen en cuenta eso, ¿verdad? Y puedan ingresar, ¿verdad? No sé si hay alguna una pregunta con respecto a eso. Solo una consulta, no sé si escuché bien, pero dijo que durante las 24 horas va a estar el laboratorio ahí. Sí, 24 horas, por eso les digo en la plataforma, pero les insisto, entren ustedes entre ahora y mañana para ver que estén inscritos. Por cualquier eventualidad, ustedes saben que eso puede pasar, ¿verdad? La eventualidad que ustedes tengan, si hay algún problema, se puede solventar, ¿verdad? Con las autoridades de la universidad para que ustedes puedan tener acceso al examen. Ese examen, yo como les repito, lo voy a hacérselo individual a ustedes, pero en la plataforma, ¿verdad? Yo voy a tratar de ponérselo las 24 horas del día, es decir, el día jueves hasta las 11:59 de la noche, ustedes van a tener oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Creería que andaría por media o una hora, ¿verdad? Dependiendo como con lo último que veamos, que estaría el examen, o sea, el tiempo que ustedes esperado, pues que ustedes puedan hacerlo. Puede ser menos y no viene tan difícil. Bueno, yo no lo siento tan difícil y si han leído bueno, han estado en clase, han anotado y están en estas páginas que les digo, o sea, van a sacar 10.
¿verdad? Yo ya les he dicho que a mí no, o sea, el hecho de que ustedes ingresen, saquen una nota favorable de 10, pues, o sea, yo se los voy a poner. Y si pasan la materia con 10, pues qué bueno, así la van a pasar. Yo por eso les digo, o sea, pónganse, eh, estén pendientes de que puedan ingresar a la plataforma de la universidad, la Moodle, ¿verdad? Esa plataforma que está en la página web de la universidad y ahí tienen que ingresar. Por favorcito, se los pido, ¿verdad? Para que estén revisando eso. Ahí lo que se requiere es que ingresen, la plataforma toma en cuenta cuánto tiempo ustedes han ingresado, ¿verdad? Han hecho el examen, cuánto tiempo lo han hecho, ¿verdad? Etcétera. Y todo eso se traslada al examen, ¿verdad? O sea, la nota que ustedes tengan al final. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para eso. O sea, yo quiero ser lo más claro con esto porque pues me interesa que ustedes hagan esa evaluación y salgan bien. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Sí, Aquí dígame. estoy en el website y donde dice unidad 1, generalidades jurídicas, y abajo dice, en la última línea dice diapositiva de introducción al estudio del derecho. Esta es la diapositiva que estamos viendo ahorita. Sí, 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 la diapositiva. Vale. Esa es la Aquí diapositiva. abajo, ok, aquí abajo va a aparecer el link para el jueves. Aparece un formulario, ajá. Yo se lo voy a poner y Vale. ahí les va a aparecer a ustedes como una actividad que les tendría que aparecer, que es una tarea asignada a ustedes, Ok. ¿verdad? Ahí se les van a poner. En todo caso, como les repito, o sea, ustedes solo intenten ingresar a la plataforma, ¿verdad? Para que vean si están inscritos entre ahora y mañana, ¿va? Ya el jueves sí, ya les tendría que aparecer esa tarea, ese examen, ¿verdad? Si no les aparece o tienen algún problema, pues yo estaría para solventárselo a ustedes y obviamente la universidad también, si es cuestión de problemas técnicos, ¿verdad? Ok, el examen, perdón, va a ser así como un formulario de Google que uno va llenando o va a ir. Ok. Exactamente, No es usted de lo ha subir dicho. nada escaneado. No. Ok. Voy a tratar la manera de hacerlo más, esto para que ustedes hagan, ¿verdad? Y sea más fácil para ustedes. Yo entiendo que entre una semana y la otra tampoco los voy a saturar a ustedes para que ustedes no logren hacer el laboratorio. La idea es que ustedes lo logren hacer, lo contesten y ya, tranquila, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas Gracias. gracias. Bueno, dígame, Rodolfo Humberto, que ha levantado la mano. ¿Le podría repetir desde el inicio, por favor, respecto a lo de la evaluación? Si es tan amable, por favor. Sí, yo les estaba diciendo, sí, porque usted acaba de entrar, no se preocupe. Yo les estaba diciendo que este próximo jueves va a ser la evaluación, ¿verdad? La primera evaluación, que es el primer laboratorio, ¿verdad? Ya había indicado desde la primera clase que eso vale el 10%, ¿verdad? Ahí mismo les he puesto el programa a ustedes y ahí también consignan los porcentajes que valen cada uno, laboratorio, examen, etcétera, ¿sí? Les he puesto 3 libros de introducción al estudio del derecho que vamos a estar ocupando en el transcurso del ciclo, ¿verdad? Y ahí los he subido. La primera diapositiva que se está usando también se las he puesto ahí para que ustedes tengan, pues, para sus estudios, ¿verdad? Entonces, indicarles que de los 3 capítulos que yo he hecho en laboratorio, ¿verdad? Y que va a servir para la evaluación de ustedes, va a ser los capítulos de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Esos capítulos están, se lo vuelvo a repetir, capítulo 1 está de la página 29 PDF al 40 PDF. En páginas del libro sería de la 3 al 14. El capítulo 2, ¿verdad? Estaría de la página PDF 41 a 50 PDF. Páginas del libro serían del 15 al 24. Y el capítulo 3 sería de la página 51 al 61 PDF, ¿verdad? Páginas del libro serían del 25 a 35. Esas serían la evaluación que yo les voy a hacer con el laboratorio. Esto es lo que nosotros hemos hablado en estas, ¿qué? Serían 2 sesiones anteriores y con esta, ¿verdad?
que hemos hablado del derecho, pues, o sea, de la introducción, pues, del derecho, pues, de la noción, ¿verdad? Que hemos hablado en eso. Entonces, ahí a ustedes, pues, ¿verdad? Tendría que ser, pues, ustedes tomar en cuenta los conceptos de norma y ley natural, ¿verdad? Que eso fue el capítulo 1. El capítulo 2, que estamos hablando sobre la moral y el derecho, que nos quedamos todavía en la autonomía y heteronomía, ¿verdad? En la última clase. Y el capítulo 3 sería el derecho y los convencionalismos sociales, ¿verdad? Eso sería de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez, ¿verdad? ¿Está claro hasta el momento? ¿Cómo que se llama? ¿Está claro, Rodolfo? Copiado, Lick, copiado. Ok, muchas gracias. Bueno, iniciamos la clase, pues como nos habíamos quedado en la última. Bueno, iniciamos con 6 personas. Quiero ver, 3, 6, 7 personas. Solo faltaría, si no me equivoco, una. Quiero ver quién me falta, Marlene. Yajaira me falta. Solo personas Yajaira faltaría de las, porque son 8 personas inscritas hasta este momento que yo tengo entendido, ¿verdad? De usted de introducción al estudio del derecho. Y tomo en cuenta también la asistencia también de esto, ¿verdad? Porque la asistencia ya se les había dicho que la universidad también nos obliga a nosotros consignarla, sobre todo por las evaluaciones, como se lo dije desde la primera clase. Bueno. Solventado esto, pues iniciamos la clase, pues donde nos habíamos quedado como la autonomía y heteronomía. Esto, pues, como el estudio de la moral y el derecho, pues que fue el capítulo 2 donde nos establecimos, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Otras de las doctrinas de Kant que han sido aplicadas a la cuestión que nos ocupa, pues que es la autonomía y la voluntad, pues toda conducta moralmente valiosa. ¿Sí? ¿Alguien está queriendo preguntar? Hola. ¿Alguien quiere preguntar? No hay nadie que quería preguntar, es que escuché como que alguien había abierto el micrófono. Bueno. Sí, dígame, Jonathan. Licenciado, yo quería saber en qué página iba especialmente en este momento el PDF para ir con la lectura o para ver. El capítulo 2 estamos hablando de la página 41 al 50 PDF. A esa es la que estamos viendo ahorita. Del Muchas gracias, 41 licenciado. al 50 PDF, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos hablando pues de eso, que de la doctrina de Kant que ha sido aplicada a la cuestión que nos ocupa, ¿verdad? Que es la autonomía de la voluntad. Pues toda conducta moralmente valiosa que debe de representar el cumplimiento de una máxima que el sujeto pues se ha dado en sí mismo cuando la persona obra de acuerdo con un precepto que no deriva de un albedrío, pues sino una voluntad, ¿verdad? De extraña, pues su proceder es heterónomo, pues, y carece por consiguiente de mérito moral. En el ámbito de una legislación autónoma, legislador y obligado se confunden, ¿verdad? Es decir, el autor de la regla es el mismo sujeto que debe cumplirla, pues. La autonomía quiere decir autolegislación, reconocimiento, que es reconocimiento espontáneo, pues que debe de un imperativo creado por la propia conciencia, ¿verdad? Heteronomía es sujeción a un querer ajeno, renuncia a la facultad, pues, de autodeterminación normativa. En la esfera, pues, de una legislación heterónoma, el legislador ha establecido y el destinatario son personas distintas, pues, ¿verdad? Frente al autor de la ley hay un grupo de súbditos. De acuerdo con esta tesis, pues los preceptos morales son autónomos porque tienen su fuente en la voluntad de quienes deben acatarlos. Pues las normas del derecho son, por el contrario, ¿verdad? Heterónomas, es decir, ya que su origen no está en el albedrío de los particulares, sino en la voluntad de un sujeto diferente. Pues toda norma
ética requiere para su realización el asentimiento, pues, del moral, perdón, el asentimiento del obligado. Las jurídicas poseen una pretensión de validez absoluta, independientemente de la opinión, pues, de los destinatarios. El legislador dicta sus leyes de una manera ¿cómo decirlo? Autotárquica, pues, es decir, sin tomar en cuenta la voluntad de los súbditos, pues, aun cuando estos no reconozcan la obligatoriedad, pues de aquellas, tal obligatoriedad subsiste, ¿verdad? Incluso contra de convicciones personales, pues la doctrina ha establecido que, ¿verdad?, que disponer de se funda una concepción ya superada en el acto, del acto moral, pues Harman decía que había demostrado que la noción kantiana de autonomía es contradictoria, pues el autolegislador, ¿verdad?, que describía el filósofo con Esgiber, ¿verdad?, no es el hombre real, sino una voluntad absolutamente pura, incapaz de apartarse de lo que debe de prescribir, pues las máximas oriundas de esa voluntad valen universalmente, pues, es decir, todo ser racional ha de someterse a ellas. Frente a la voluntad buena del legislador de la conducta humana, pues aparece el querer empírico, es decir, las personas que de alguna manera se someten, ¿verdad? Por voluntad, pues, por conocimiento propio, pues, y se distingue de la voluntad pura, pues, en que a diferencia de ella pueden obrar en contra de los imperativos morales, pues, solo que cuando estos son violados no pierden su validez, pues la exigencia normativa constituye frente al infractor una instancia independiente a la que debe de someterse. No se trata de un principio creado por el obligado, pues, sino de una máxima que vale incondicionalmente para él, pues, la obedezca o no la obedezca, pues si frente al querer empírico, que es el único real, pues las reglas morales no forman una legislación subordinada, pues, a tal querer, pues tendremos que admitir que no son autónomas, pues esto no significa, por supuesto, que provengan de una voluntad. Quiere decir simplemente que valen por sí mismas, aún en la hipótesis de que el individuo, ¿verdad?, o a quien se dirige no las acepte. Su obligatoriedad, digamos, no podrá fundarse en una voluntad humana, sino en la exigencia ideal y en última instancia, pudiese decir, en valores objetivos, ¿verdad? El hombre debe ser sincero, no porque se haya propuesto serlo o porque un legislador cualquier se lo ordene, sino porque la sinceridad es un valor que puede y debe realizar, pues si la legislación moral fuese autónoma, habría que reconocer al obligado no solo la facultad de darse normas, también el derecho de derogarlas o modificarlas a su antojo, pues esto pues no es que el legislador genuino, quien es capaz de dictar las leyes, más no de quitarlas su fuerza obligatoria, ni de sustituirlas pues por otras. A pesar de lo dicho, ningún moralista atribuiría al sujeto facultad semejante, pues la razón es muy sencilla. A lo único que el hombre no puede hallarse sometido es a su propia voluntad. Dividir a las personas, pues, en un yo empírico y un yo moral, pues, como lo intenta Kant, es reconocer que el primero se encuentra normativamente, pues, ligado al segundo, o es igual, que carece de la autonomía frente a este, pues, una lectura cuidadosa de la fundamentación metafísica de las costumbres corroboraría los anteriores acertos, pues, la definición de la voluntad buena como la obra, no solo conformemente al deber, sino también por deber, pues revela la posibilidad de que el individuo obedezca a motivos de determinación diversos del mero respeto a la ley moral, o expresado en otro giro, pues su voluntad será moralmente buena en la hipótesis de que entre la conducta y el precepto hay una concordancia tanto interna como externa, que la puede cumplir y que yo la quiera hacer, pues si el individuo es capaz de proceder conformemente al deber, mas no por el deber, pues a pesar de que el último sea lo exigido, pues quiere decir que solo el querer empírico es virtuoso o malo, ¿verdad? Y por lo tanto que las normas morales son frente a las personas una legislación independiente de su albedrío, ¿verdad?
Por otra parte, el mismo Kant declara que la moralidad de la conducta no solo depende de la concordancia externa e interna del proceder de un precepto establecido por el obligado, sino del carácter universal de las máximas, pues, pero es indudable que la universalidad de la exigencia ética no es otra cosa que su valor objetivo, el cual no es obra de la voluntad del sujeto, ni varía en función de su capricho, pues la persona puede proponerse el cumplimiento de sus deberes y reconocer la justificación de determinado principio, más no de crearlo, pues, porque no es como el legislador, pues, porque, o sea, lo puede ser por sus principios, pero no lo puede crear, ¿verdad? El reconocimiento respetuoso y espontáneo de una regla ética no significa una autolegislación, es decir, que él las crea y que a partir de que él las crea sea de obligación para los demás. ¿Sí? Me explico. Entonces, esa es la situación que genera entre la autonomía, ¿verdad? Y la heteronomía, ¿verdad? Bueno, hasta aquí habíamos terminado con respecto a ese capítulo 2 que se había establecido del derecho de la moral y derecho, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos al principio de la noción del derecho, los conceptos de las normas, gracias, miren que, perdonen, tuve un problema de internet, como les decía. Gracias, Nancy, por decirme que tenía apagado el micrófono, no me había percatado. Gracias, oye. Yajaira, buenas noches, ¿me logra ver? No se preocupe, a mí me pasa también a veces, así que un gusto. Gracias, muy amable. Yajaira, ¿me escucha? ¿Me logra ver y escuchar? Bueno, por lo visto, entonces, no. Entonces, volvemos hasta la diapositiva, ¿verdad? Habíamos hablado sobre la noción del derecho, ¿verdad? Habíamos hablado sobre los conceptos de la norma y ley, habíamos hablado de los juicios enunciativos y juicios normativos, el concepto de ley natural,
las normas de conducta y leyes naturales, el concepto del deber, la teoría kantiana de los imperativos, ¿verdad? En las clases anteriores también hablamos de las reglas técnicas e imperativos hipotéticos, los fines obligatorios y no obligatorios y los imperativos hipotéticos como normas que establecen un deber acondicionado. Habíamos dicho de que aquí en estos juicios enunciativos, los juicios normativos, ¿verdad? Cuando se debe entender qué es el derecho, también las reglas, las preguntas que nos pudiesen tomar en cuenta, como qué son las reglas jurídicas expresadas auténticos deberes, pero simplemente exigencias desprovistas de obligatoriedad. También hablamos en su momento que deriva su validez de la voluntad del legislador o es por el contrario independientemente de ella, ¿verdad? Estas son unas preguntas que nos pudiésemos decir o establecer a partir de esto, de lo que es el derecho, ¿verdad? ¿Y en qué se distingue esta de los imperativos morales? Pues los principios religiosos y en una palabra, los demás preceptos que rigen nuestro comportamiento. Eso es lo que habíamos dicho. Nos habíamos quedado, como habíamos iniciado la clase, en moral y derecho, en el capítulo, ¿verdad? Que sería el 2 de moral y derecho. Ahí habíamos hablado de la unilateralidad de la moral y la bilateralidad del derecho, la interioridad y exterioridad, la coercibilidad e incoercibilidad, y ahora pues hablamos un poquito sobre ya lo último que nos habíamos quedado, que era la autonomía y heteronomía, ¿verdad? Sobre ello pues buenas noches. Buenas noches, Edenilson. Edenilson. Edenilson Morataya, ¿me logra ver y escuchar? Hola, hola, hola. Buenas noches. Sí, 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 buenas sí. noches. Lo escucho, buenas noches. Sí, lo escucho, perfecto. Edenilson, usted no aparece ya que estoy viendo, no aparece usted está escrito en En la el materia. grupo. En la materia, sí. No me parece porque eran ni en el de WhatsApp, ni el de WhatsApp, En el de WhatsApp sí no estoy, se me había olvidado de que ni se me tampoco podía agregar. ni tampoco está inscrito en la materia. Debería de ver eso porque usted era otra persona que yo había corroborado que no me aparece para nada, ni en el curso, ¿verdad? Porque el Oh, curso ok. no aparece. Debería de verificar porque el laboratorio lo tenemos para la próxima semana, ¿verdad? Ok, Y los inscritos, o sea, perdón, el laboratorio, no la próxima semana, me equivoco, perdone, es para este próximo jueves, que diga. ok, ok. Y si usted no está inscrito, no va a aparecer, no va a poder hacer la evaluación, Ok, ¿verdad? entonces mañana iría a la universidad. Me queda cerca, vivo cerca de la universidad, entonces ahí iría a preguntar Ajá, cómo está esa cuestión. porque en ese caso, y todo, también mándeme un mensaje en WhatsApp porque, ¿verdad? Porque en todo caso, si usted no aparece ni nada, va a ser difícil para mí, ¿verdad? Poderle poner una nota y que usted pueda hacer el examen. Se lo estoy diciendo acá, pues no con el hecho de incomodarlo, sino más bien que No, yo usted, sé, yo pues, sé, yo sé. esté pendiente para con esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces seguimos. Permítanme. Aquí. Ok. Bueno, entonces ya habíamos hablado, entonces nos habíamos quedado con esto, con la autonomía y heteronomía, como les decía. Eh, pues no sé hasta este momento si hay alguna pregunta, si no pasamos con el capítulo 3, ¿verdad? Que sería el derecho y los convencionalismos sociales, ¿verdad? Yo Para, tengo una duda, Lick. Vaya, estoy acá viendo el libro, entonces para el laboratorio de este jueves es en base al capítulo 1, según el libro, porque no entiendo dónde está el PDF. Solo veo el PDF, pero del libro. Es decir, no sé si ese mismo, el que tiene 466 páginas. sí, tiene razón. Es el Vaya, mismo. vaya, Nancy, para explicarle, me voy a meter en la Sí. plataforma para que usted pueda verlo. Permítame, me voy a meter para que ustedes vean Ok. permítame, para que ustedes vean lo del curso. Permítame.
Permítame que aquí me... Logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, logramos ver. Logran ver dónde estoy en la página de la universidad. Sí, ¿Sí? sí, es correcto. Ok, vaya. Entonces acá ustedes ven el programa que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahí justo donde dice Eduardo, que es el que se Eduardo, mencionó. Eduardo, vaya. Entonces abro yo esto. Los libros PDF, cuando me refiero a libros PDF o páginas PDF es esto, donde les estoy poniendo el cursor, ¿verdad? No el número que aparece en cada página, sino que esto. Ah, Ya. ok, sí, Por eso de digo acuerdo. PDF, el número Ujú, PDF. Entonces, sí. si yo me voy a ir a la página 29 del... Uy, aquí me fui. Cuando yo hablo de la página 29, uy, permítame. Empieza el capítulo 1, que aquí estamos hablando de la noción del derecho, ¿verdad? Sí. Conceptos de norma y ley naturales. Este es el capítulo número 1. Aquí, si ustedes pueden ver, en PDF está 29, ¿verdad? Ujú, En número de página sería, como aquí tienen la 4, ¿verdad? Si usted sí. se fija, sería la página 3 para esa. Aquí no lo tiene, Ok. ¿verdad? Por eso le hago la clasificación entre el número PDF, ¿verdad? El del libro PDF, que serían estas de aquí arriba, y las del libro, las que aparecen en el libro, ¿verdad? Y así van a ir viendo los capítulos y todo. ¿Sí? ¿Se Ok. comprende? Sí, ya entendí. Entonces sería para este parcial, para este laboratorio, perdón, sería el capítulo 1. Exactamente. No, serían 3 Ah, capítulos, 3 capítulos. Nancy. Ok. 3 capítulos. Capítulo 1, donde yo les estaba exponiendo a ustedes, ¿verdad? Que era una noción del derecho, ¿verdad? Como los conceptos de norma y ley natural. Eso fue el capítulo 1. El capítulo 2 que vimos es moral y derecho, y que ahorita estamos terminando con la autonomía y heteronomía. Y el capítulo 3 es el que vamos a ver ahora, ¿verdad? En la medida que podamos continuar, pues si no, pues ustedes pues de su lectura y yo el día jueves, porque el día jueves siempre va a haber clase. El día jueves no se suspende la clase y ustedes van a hacer el laboratorio en el momento que ustedes crean conveniente, por eso se los voy a dejar 24 horas, ¿verdad? En la plataforma, ustedes ven en qué momento tienen libre para hacerlo, ¿verdad? Que sería máximo que les voy a dar como tiempo para que hagan esa evaluación, 1 hora, pensaría yo que les diera, pero ustedes lo pueden terminar menos, pues. Pero en el lapso de las 24 horas va a estar en la plataforma, ¿verdad? Si ustedes inician a hacerlo, ya tendrían 1 hora para establecerlo, ¿sí me explico? Entonces, ahí es que les digo, y vamos a continuar la clase el día jueves y siempre con este capítulo número 3. Si no lo logramos terminar ahora, pues el día jueves vamos a venir a solventar las preguntas, ¿verdad? Porque ustedes ya habrán leído ese capítulo 3 del que les estoy diciendo, y yo voy a impartir la clase y de eso vamos a hacer el laboratorio. ¿Sí me explico? ¿Se logra Sí, entender? gracias. Sí, entendí. Ya. Ok, Muchas gracias. bueno, Agradezco. bueno, no hay problema. Entonces, ya viéndola en la otra diapositiva, ¿verdad? En, en lo que respecta al capítulo número 3, uy, aquí no borré bueno, ahí les voy a poner, pero es el capítulo número 3, donde se establecía el derecho y el convencionalismo sociales, ¿verdad? Borré la otra, pero el punto está que en esa, cuando entramos a hablar sobre, permítanme,
Permítame que se me ha trabado este bola. Bueno, cuando hablamos del capítulo número 3, ¿sí logran ver la diapositiva? ¿Sí? Sí, se logra Ok. ver. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando entonces estamos hablando del el derecho y los convencionalismos sociales, que este es el capítulo número 3, ¿verdad? Que parte uno de los problemas más arduos de la filosofía del derecho es el que consiste en distinguir las normas jurídicas y el convencionalismo sociales, ¿verdad? Como ejemplos más importantes de esta clase de reglas podríamos citar los preceptos del decoro y la cortesía, ¿verdad? Las exigencias de la etiqueta, la moda y en general las normas de origen consuetudinario de la costumbre, pues, y estructuras unilaterales, pues, que es la que debemos de tomar en cuenta, pues, en ¿verdad? Y estos preceptos se parecen tanto a los del derecho que ciertos autores han creído, pues, imposible establecer una distinción. Del Vecchio, pues, establecía, por ejemplo, que opinaba que la conducta del hombre solo puede ser objeto de regulación moral o regulación jurídica, pues, y Radbruch sostenía que los usos representan una etapa embrionaria de las normas del derecho o bien una generación de estas, pues los teóricos no han logrado siquiera ponerse de acuerdo en la denominación que debe darse a dichas reglas, pues, pero el primer autor que les explicaba, que es el Bechu, no nos referíamos, pues llaman por una impropiamente por cierta moralidad positiva, pues Jerry les da el nombre de usos sociales, pues Nicole Hartman las denominaba como reglas de trato externo, Samler la empleaba como la expresión de normas convencionales, Racases, Siches prefería decir reglas de trato social, pues nosotros emplearemos los términos reglas convencionales o convencionalismos sociales, pues, y usos sociales, pues no porque creamos que son las más adecuadas, sino atendiendo al uso de los mismos en el más común, ¿verdad? El programa, pues, da, o de ese capítulo da, pues, como podemos decir, pues, como una exposición de las doctrinas que niega la posibilidad de distinguir el conceptualismo de las reglas jurídicas y el convencionalismo, que sería la tesis de Vecchio y de Radbruch, ¿verdad? Y dos, diríamos la discusión de los principales criterios distintivos propuestos por los autores, opiniones de Samler, Herit, Somlo y Rakase, pues, que son los que les he puesto ahí de la tesis en la diapositiva que aparece, pues. Y tres, podemos tomar en cuenta la exposición de nuestros puntos de vista, que nosotros podemos llegar, ¿verdad?, a una conclusión con respecto a estas tesis, pero antes de discutir estos temas será conveniente señalar en forma brevísima cuáles son los atributos comunes, ¿verdad?, a las reglas del trato y los preceptos del derecho. Pues la primera semejanza estriba en el carácter social. No tendría ningún sentido hablar de derechos sociales de un hombre aislado. Robinson en su isla puede olvidar perfectamente las reglas de etiqueta y la moda, pues cuando un individuo cierra tras de sí pues la puerta de su alcoba y permanece solo en ella, pues los convencionalismos según Jerry se quedarían afuera, pues porque estaría sola la persona en su alcoba. Pues un segundo punto de contacto lo encontramos en la exterioridad de dos especies de preceptos, la oposición exterioridad e interioridad, pues a qué aludimos al tratar de distinguir entre el derecho y moral, que se da también entre las reglas convencionalismo y las normas de ética, pues normas éticas, perdón, la exigencia de la moda, verbigracia, podemos decir, pues refiriéndose a un aspecto puramente externo de la conducta. En las reglas de urbanidad, pues, y cortesía descubrimos las mismas características, pues quien saluda de acuerdo con los dictados de la buena crianza, pues cumple con ellos, aun cuando la manifestación exterioridad, pues, manifestación pues exterior, pues, de afecto o respeto no coincida con los consentimientos de la persona que hace el saludo, pues, ni sea expresión sincera de la opinión que ésta tiene acerca de la otra, pues. La falta que en tales casos se someten no constituye una violación de las reglas de urbanidad, pues, que ordene saludar en tal o cual forma, sino un desacato al imperativo ético que prohíbe la hipocresía. Pues una tercera nota común es la absoluta pretensión de validez. No se trata de invitaciones o consejos, sino de exigencias que reclaman un sometimiento
incondicional sin tomar en cuenta la esquiescencia de los obligados, pues generalmente, ¿verdad? Los convencionalismos son exigencias tácitas de la vida colectiva, es decir, carecen de una formulación expresa y absolutamente clara, pero nadie impide admitir la posibilidad de que les formule e inclusive se les codifique, pues una prueba de ello la encontramos en las manuales de urbanidad y los códigos de honor, pues hemos visto que semejanzas existen entre los preceptos jurídicos y los convencionalismos sociales, pues consideramos ahora el pensamiento de los autores que niegan la posibilidad de separar conceptualmente esas dos clases de reglas, ¿verdad? De lo que pueden haber, ¿verdad? Entre el precepto jurídico y convencionalismo social, pues la tesis de Giorgio de Becciu, la actividad humana, él decía que la actividad humana puede hallarse sujeta a obligaciones que unas veces tienen un índole típicamente moral y otras semejantes carácter jurídico, ¿verdad? Las normas creadoras, las primeras son siempre unilaterales, las que establecen las segundas poseen estructura bilateral, pues lógicamente no es posible admitir la existencia de una regla de conducta que no pertenezca a alguna de las dos categorías que hemos citado, pues es decir, no sea imperativa simplemente o imperativo atributiva. En el mundo real encontramos, sin embargo, una larga serie de preceptos de aspectos indefinidos, pues relativamente a los cuales resulta difícil la determinación de su naturaleza, pues tales preceptos pareciese que a veces a la moral y a veces al derecho, por lo cual se ha dicho que se hallan a igual distancia de las normas de aquella y de este, pues, pero un examen atento revela al investigador que o bien impone deberes solamente, ¿verdad? Caso en el cual son imperativos morales, pues, o conceden además facultades y entonces poseen carácter jurídico, ¿verdad? Porque ya se vuelve, como la costumbre, ya la costumbre se vuelve de alguna manera ley, pues, para la persona, ¿verdad? Porque, bueno, es una de las situaciones en las cuales, pues, como que el ser humano se asemeja, pues, porque ya con la costumbre ya va haciéndolo ley, ¿verdad? Estas reglas de perfil equívoco pueden ser normas imperativo-atributivas que han perdido su estructura bilateral, pues, o por el contrario, preceptos morales que aspiran a convertirse en reglas de derecho. Los llamados convencionalismos no constituyen, de acuerdo con lo expuesto, una clase especial de normas, sino que pertenecen comúnmente al ámbito de la moral, ¿verdad? En cuanto no facultan a nadie a exigir la observancia de la obligatoriedad que postulan, ¿verdad? Es decir, para él, lo que para él se ha hecho como norma, ¿verdad? Por lo moral, lo que debe de ser, pues no va a ser por obligatoriedad, pues para los demás, ¿verdad? Lo que hemos dicho de los usos sociales, podemos afirmarlo igualmente las normas religiosas, pues suponen esta una relación entre el hombre y la divinidad e impone aquel deberes que para con Dios, para consigo mismo o para con su semejante. Tales preceptos revisten necesariamente, según los casos, forma bilateral o unilateral, pues lo que significa un rigor que no representa una nueva especie de norma, sino el fundamento sui generis, ¿verdad? Puramente metafísico y trascendente de un sistema regulador de la conducta, compuesto de una moral y un derecho relacionado entre sí y de cierto modo, ¿verdad? Se trata de una sanción nueva y más alta que los creyentes atribuyen a los propios deberes morales y jurídicos, sanción que se refiere al reino de ultratumba, pues, que se encuentra representada en la tierra por los sacerdotes de la iglesia que a ellos pertenecen, pues, pero una autoridad eclesiástica no puede establecer regulaciones ninguna, pues, sino es sujetándose a las formas de la obligatoriedad subjetiva o intersubjetiva, o lo que es lo mismo, a la moral y al derecho, que es lo que habíamos visto antes, ¿verdad? En el capítulo 2. La tesis de Gustavo Rabruch, el profesor alemán, ¿verdad? Niega también como del Becciu la posibilidad de distinguir conceptualmente las normas jurídicas y las reglas de trato social. O sea, conceptualizarlas, pues, la posibilidad de distinguirlas y conceptualizarlas, pues. Todos los productos de la cultura caracterizándose, pues, según el maestro germánico, pues, por constituir un congerie de obras orientadas a las
consecución pues de lo valioso, pues el arte de un país o de una época, por ejemplo, pues es el conjunto de producciones en que late el anhelo de alcanzar la belleza, pues, o aun cuando muchas de ellas representan intentos fracasados o realizaciones imperfectas. El derecho moral, la religión, en una palabra, todas las formas de la cultura poseen orientación análoga y tienden siempre al logro de valores, de la justicia, de la bondad, de la santidad, etcétera. Pero si inquirimos pues cuáles sirven de meta a los convencionalismos, no lograremos descubrirlos sencillamente porque no existen. Los conceptos culturales referidos a un valor pueden definirse con ayuda de la idea a que se orienten. De esta manera hemos determinado pues a lo moral como la realidad cuyo sentido estriba en desarrollar la idea de lo bueno, y el derecho como la realidad que tiene el sentido de servir a la justicia. Una idea, empero, pues a la que el decoro social pudiese orientarse, no se encuentra, y con ello fracasa la conmensuribilidad pues de lo moral y el derecho. Por un lado el decoro social y por el otro el decoro social, o sea, por un lado el decoro social, pues el decoro social no puede coordinarse a los otros conceptos culturales, carece de sitio en el sistema de conceptos de cultura. La conexión entre el derecho y el convencionalismo sigue siendo Rabrush, no es en realidad de orden lógico, sino histórico. Esto quiere decir que los usos pueden ser una etapa embrionaria de los preceptos del derecho, pues, o bien por el contrario, una degeneración de los mismos. Tal circunstancia solo se explica en cuanto a dichas reglas no difieran de manera sustancial, pues, en ese propósito, pues, de distinguirlas, ¿verdad? Ahora bien, con la tesis de Rodolfo Stammler, las normas del derecho y los convencionalismos sociales deben de ser distinguidos según el profesor Stammler, atendiendo a los diversos grados de pretensión de validez. Las primeras pretenden valer de manera incondicional y absoluta, independientemente de la voluntad de los particulares. Los segundos son invitaciones que la colectividad dirige al individuo, pues incitándose a que se comporte en determinada forma, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, partiendo de eso es que se toma, ¿verdad? Que la voluntad jurídica, por su carácter autárquico, pues prevalece sobre las reglas convencionales con su eficacia de simple invitaciones. Estas se suscriben al puesto que el derecho les cede y señala, pues la forma del derecho abarca pues la tonalidad de la vida social, aunque poniendo contribuciones los usos y las costumbres posibles o existentes para regular la comunidad como ley suprema que lo exige. Pues la tesis de Stammler nos parece inaceptable. Los preceptos, ¿verdad? De la etiqueta, las reglas del decoro y en general todos los convencionalismos, pues son exigencias de tipo normativo. Quien formula una invitación deja al arbitrio, pues, del invitado la aceptación o no aceptación del mismo. Quien como legislador estatuye deberes jurídicos, pues reclama en cambio obedientes incondicional, pues sin tomar en cuenta el asentimiento de los obligados ni conceder a estos el derecho de poner en tela de juicio la justificación de los respectivos mandatos que pueden dar, ¿verdad? Si los usos sociales son invitaciones, no es posible atribuirles carácter obligatorio, ¿verdad? Y si tienen tal carácter lógico, resultaría desconocer su absoluta pretensión de validez. Es decir, quien una persona puede ser respetuosa, ¿verdad? Que salude y otras personas no, pero por el simple hecho de que no salude, se le pudiese sancionar por solamente hecho de esa situación. Ese es el de los usos sociales, como, ¿verdad? Lo que lo ve, ¿verdad? Ahora bien, es evidente que la sociedad quiere que sus convencionalismos sean fielmente acatados y que tal pretensión es análoga a lo del orden jurídico, pues tratándose en ambos casos de legislaciones heterónomas que exigen un sometimiento incondicional, ¿verdad? Ahora bien, con la tesis de Rodolfo, Jerry, que establece para establecer estas normas, dice, si en otra época, antes de que profundizar en los estudios convencionales, pues él decía que
Si antes, si en otra época, antes de profundizar sus estudios sobre las reglas convencionales, se pudiera preguntar dónde radica la diferencia entre aquella y el derecho. Había respondido únicamente la diversidad de su fuerza obligatoria, pues el derecho pues apoya la suma en el poder coactivo puramente mecánico del Estado, los usos en la coacción psicológica de la sociedad. Desde el punto de vista del contenido no ofrecen ninguna diferencia. La misma materia puede asumir, ¿verdad?, forma jurídica o forma convencional sobre la convicción de que encontrarse externo correspondía a otro interno. Es decir, hay materias que de acuerdo con su fin pertenecen al derecho y otras que por su igual razón corresponden a los convencionalismos, pues lo que no excluye la posibilidad de que históricamente adopte aquella forma de esto o los segundos del primero, pues. Es decir, a modo de ver, la tesis es de alguna manera falsa, pues aun cuando es cierto que la regla general determinadas materias han sido objeto de una reglamentación jurídica y otra regulación convencional. También es verdad que el apuntado criterio de distinción no es absoluto y sus acepciones tan frecuentes que acaban por construir las reglas. Digamos que es curioso observar como propia que Jerry, al terminar el párrafo que arriba, ¿verdad?, que determina, que reconoce que a través de la historia del derecho puede aparecer bajo la forma del convencionalismo y viceversa. No cumple la tarea que se propone, ya que no dilucida, pues, ¿verdad?, qué contenidos son de índole jurídica exclusivamente y cuáles pertenecen de acuerdo a su naturaleza al campo de su regulación convencional. Un análisis histórico comparativo, ¿verdad?, del derecho y de la costumbre revelaría la imposibilidad de distinguir desde el punto de vista material las normas jurídicas y los usos sociales, ¿verdad?, que establecían. En los siglos XV y XVI, por ejemplo, se promulgaron varias ordenanzas prohibiendo las colas y vestidos de terciopelo, ordenanzas de colonia sobre el lujo del año de 1542, ¿verdad? Los adornos de plumas, las calzas españolas, los mariñaques y las bombachas. Eso era como un ejemplo de lo que se había promulgado. Y en 1528, ¿verdad?, Jorge de Sajonia permitió a las damas y señoritas de la nobleza que llevaran colas en sus vestidos siempre y cuando estas no tuvieran más de 2 varas de largo. Eso por ponerlo las prohibiciones que le establecían. Hace valer volver a los ojos del pasado en busca de ejemplos, pues, pero también el derecho actual son abundantes, ¿verdad?, que pueden haber. Las ordenanzas militares acerca del saludo y el uniforme, ¿verdad?, que establecen, o las reglas ceremonial diplomático, ¿verdad?, para esta índole que las establece en esta situación, ¿verdad? La doctrina de Félix Zomblo hablaba que los preceptos jurídicos y los convencionalismos sociales deben de ser distinguidos según el jurista húngaro, atendiendo a su diversidad de origen. Aquellos son obras del Estado, estos creación de la sociedad, pues. El criterio que se acaba de enunciar tampoco es aceptable porque, en primer término, ¿verdad?, que es falso, que las normas del derecho derivan siempre de la actividad legislativa estatal, es decir, las conductas propiamente de los humanos a partir de los imperativos que se establezcan propiamente del legislador. Pues el derecho consuetudinario, como su nombre lo indica, nace de ciertas costumbres colectivas reconocidas por quienes las practican como fuentes de facultades y deberes, ¿verdad? Por otra parte, es incorrecto explicar el derecho de infunción al Estado o establecer entre ambos una relación genérica, porque este último, como organización jurídica, no puede existir antes pues que aquel, ni ser considerado como su creador, ¿verdad? La tesis de Luis Recasens-Siches, pues el más brillante de los estudios que conocemos sobre la diferenciación entre normas jurídicas y convencionalismo, es el que estableció Luis Recasens-Siches, pues, que considera el maestro hispano que las reglas convencionales no deben de ser distinguidas únicamente del derecho, sino también del moral, y que
ya que, digamos, aun cuando se asemejan a las normas de uno u otro, no se identifican en ellas. Pues él hablaba que los usos sociales y los preceptos éticos tienen los siguientes puntos de contacto, y uno podemos ver que carecen de organizaciones coactivas destinadas a vencer la resistencia de los sujetos insumo, pues. Dos, pues de sanciones que no tienden al cumplimiento ejecutivo de las normas infringidas. Eso pues de los usos sociales y los preceptos éticos, pues. Ahora bien, con la moral y sus usos difieren, pues primero porque en aquella se considera el obligado en su individualidad, pues, y esto refiriéndose a él como sujeto funcionario o miembro intercalable, pues, o intercambiable, que diga, de un grupo, pues. Y dos, podemos decir, la moral exige una conducta esencialmente interna de cada individuo, y los usos un comportamiento fundamental externo, ¿verdad? Lo que se va estableciendo por su uso, ¿verdad? La tercera, podemos ver que la primera posee validez ideal, las segundas tienen vigencia social, y la cuarta, pues, hablando que la moral es autónoma. Cuando hablamos de autónoma, pues los convencionalismos son heterónomos, pues, es decir, a partir de lo que se prohíbe esta persona, de lo que él cree, ¿verdad?, que es moral o amoral, ¿verdad? Los usos pareciesen del derecho, pues, en su carácter social, en su exterioridad, en su heteronomía, pues la diferencia entre ambos no debe buscarse en el contenido, sino en la naturaleza de las sanciones y sobre todo en la finalidad que se persigue. La de los usos tienden al castigo del infractor, más no al cumplimiento forzado de las normas. La jurídica, en cambio, persigue como finalidad esencial la observancia del precepto. La sanción de las normas del uso social es solo la expresión de una condenación, de una censura al cumplimiento contra el infractor por parte del círculo colectivo correspondiente, pero no hay imposición de una observancia, ¿verdad?, forzada de la norma. Podrá resultar en sus efectos que el sujeto todo lo terrible que se quiera, podrá producirse las sanciones reprobación, digamos, llegando incluso a la exclusión del círculo, pues de modo inexorable. Podrá asimismo la sanción estar prevista o contenida según el modo de las normas de uso, que es lo que se supone ver, ¿verdad? Pero esta sanción no existe en someter efectivamente el sujeto a comportarse como la norma usual determinada. Quien no lo cumple es sancionado, pero no es forzado a cumplirla, ¿verdad? De la estructura de la norma usual podrá formar parte de una sanción, pero esta sanción jamás consiste en la ejecución forzada e inexorable de lo que manda la norma usual, pues. Ahora bien, por el contrario, en el derecho, cabalmente, la posibilidad determinada de esa ejecución forzada, de la imposición inexorable, pues, de lo determinado en precepto jurídico, incluso por medio de poder físico, que constituye un ingrediente esencial de esta, pues. Desde nuestro punto de vista, pues, debemos decir que un concepto, la distinción entre la regulación jurídica y el convencionalismo social debe hacerse atendiendo el carácter bilateral, es decir, que los dos hayan deberes y obligaciones, pues, de la primera y del índole unilateral de los segundos, a diferencia de las normas de derechos que poseen siempre estructura imperativa atributiva, es decir, de obligatorio cumplimiento. Los convencionalismos son, en todo caso, unilaterales. Ello significa que obligan más, no facultan. Es decir, es deber de cortesía ceder el asiento a una dama que viaja de pie en un omnibus, pues, y aunque a esto le han llamado incluso de que son conductas machistas, ¿verdad? Porque le damos el paso a pues, si es una señorita, le damos el paso a una señorita, si le damos dama o señorita, ¿va?, a darles su asiento, ¿va? Eso, pues, como ejemplo, pues, es, digamos, el deber, pero tal deber no constituye una deuda, pues. En el momento mismo en que se faculta legalmente a una persona para exigir la observancia de una regla convencional, el deber impuesto por esta se convertiría en una obligación jurídica, pues. Aun y cuando el derecho y convencionalismo coinciden en su exterioridad, siempre será posible distinguirlos en función de las otras notas, pues. La regulación jurídica es bilateral,
exigen una conducta puramente exterior, pues los convencionalismos prescriben también una conducta externa, pero tienen estructura unilateral que solamente uno lo puede cumplir, ¿verdad? Los criterios que hemos dicho, pues a las normas jurídicas y los convencionalismos sirven para diferenciar a estos últimos de las normas éticas. Tales normas son unilaterales, lo mismo que los convencionalismos, pero a diferencia de ellos, exigen que en todo caso la rectitud de la intención a la interioridad de las primeras se impone pues la exterioridad de los segundos. Unas y otras poseen, sin embargo, estructura unilateral. Resumiendo, podemos decir que los desenvolvimientos que antecedemos podemos declarar lo que los convencionalismos coinciden con las normas jurídicas en su índole externa, pero difieren de ella en su unilateralidad, pues en cambio coinciden con los morales en su unilateralidad, pues, pero se distinguen en ellas en su exterioridad. Exterioridad y bilateral son atribuciones del derecho, ¿verdad? Unilateralidad e interioridad, pues, son de las propias de las normas moral, pues, exterioridad y unilateralidad, los de los convencionalismos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, o sea, la exterioridad y bilateralidad, ¿verdad? Es una conducta exteriorizada, ¿verdad? Y bilateral con ello, pues con lo que la norma le obliga a hacerlo, que son atribuciones del derecho, y la unilateralidad e interioridad, ¿verdad? Es de lo moral, es decir, lo propio mío, lo unilateral, ¿verdad? Lo interior, ¿verdad? Y con respecto al convencionalismo, vemos que es una exterioridad, pues, pero o sea, lo externa, pero es partir de su unilateralidad, es decir, no es en carácter bilateral como lo que atribuye el derecho, pues. La antítesis interioridad-exterioridad es mucho más acentuada tratándose de las relaciones entre moral y convencionalismo que las que existen entre aquellas y los preceptos del derecho. Al hablar de estos últimos, como vimos, ¿verdad? Si bien en verdad que exigen una conducta fundamental externa, también es cierto que en muchos casos atribuyen consecuencias jurídicas a los aspectos íntimos del comportamiento individual. Los convencionalismos sociales, en cambio, quedan plenamente cumplidos cuando el sujeto realiza o omite actos respectivamente ordenados o prohibidos, sea cuales fueran sus móviles de actitud. Pues algunos actores como Radbruch, entre otros, piensan que las reglas de trato social reclaman también un propósito bueno. El mismo modo que los principios éticos, pues esta tesis deriva de una confusión de puntos de vista. El meramente, ¿verdad?, convencional, externo por esencia, y moral esencialmente subjetivo. Si el saludo amable o apretón de mano no corresponde a la verdadera opinión del que quiere demostrar afecto, se podrá hablar de hipocresía, mas no de decir sujeto descortés, pues, ¿verdad? La simple adecuación externa de la conducta a la norma satisface la exigencia del uso, lo que no impide, ¿verdad?, que la moral tome en cuenta la interioridad o intencionalidad del mismo proceder, pues, para enjuiciarlas desde su punto de vista, pues, desde su propio punto de vista. Para concluir este capítulo 3, pues, debemos añadir que algunas consideraciones sobre otras diferencias entre normas jurídicas y reglas de trato. Digamos, la sanción de las últimas es generalmente indeterminada, no únicamente en lo que la intensidad respecta, sino en lo que la naturaleza concierne. Las sanciones del derecho, en cambio, hallándose determinadas casi siempre en cuanto a su forma y cantidad, pues, ¿verdad? Inclusive en los casos en que se deja al juez cierta libertad para imponerlas, como sucede en la institución del árbitro judicial. De antemano puede saberse cuál será la índole de la pena y entre qué límites quedará comprendido. Si partimos que la norma ya establece, ¿verdad?, cuando pone los, ¿cómo se llama?, los verbos rectores para el caso de los delitos que establecen el Código Penal, ¿verdad?, que esas son situaciones, pues, que son los mínimos que quedarán comprendidas, pues, del índole de la pena, ¿verdad?
La misma idea podría exigirse diciendo que las sanciones jurídicas poseen carácter objetivo, ya que son previsibles y deben aplicarse por órganos especiales, pues de acuerdo con el procedimiento fijado previamente. Las sociales, pues, por lo contrario, no pueden preverse en todo caso, y su intensidad, pues, como su forma de aplicación depende de circunstancias esenciales subjetivas, pues, la violación del mismo convencionalismo suele provocar cada vez reacciones diferentes. La de la misma norma jurídica debe sancionarse, ¿verdad?, si las circunstancias lo varían en igual forma, pues, pero no podemos negar, sin embargo, cierto grado de objetividad a los usos, pues, ya que los límites de sus sanciones hayacen establecidos de modo indirecto por el derecho. Cuando éstas rebasan el índice de lo jurídicamente permitido, pues la autoridad interviene a fin de evitar la comisión de un hecho antisocial, de castigar la violación ya consumada, pues, por decirlo, por un delito, pues, y tal cosa ocurriría verbigracia en relación con el duelo, pues. Esta costumbre sancionadora de cierto convencionalismo es desde el punto de vista jurídico un delito, pues el que se niega a aceptar un desafío cumple con la ley, pero se expone el desprecio social. Quien lo acepta satisface las exigencias sociales y al propio tiempo, pues, se transforma en delincuente. En tal caso podemos decir, como en cualquiera del otro mismo género, pues los límites de aplicación los fija el derecho. Es verdad que las limitaciones a los que aludimos no son convencionales, pero también es cierto que generalmente son admitidas por la sociedad, lo que ello implica la decadencia o debilitamiento, pues, progresivo de ciertas conductas, ¿verdad?, que lo establecen o lo determinan, ¿verdad?, con ello. O sea, explica la decadencia o debilitamiento progresivo, pues, de ciertas costumbres como lo antes mencionábamos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá para lo que he establecido, ¿verdad? Hasta aquí sería lo que vamos a evaluar para el laboratorio. Hasta ahora, pues, lo de esto, pues el jueves, no obstante, yo puedo dar un repaso sobre esto, pues, o continúo con la clase de los otros capítulos, ¿verdad? Otros temas que están establecidos en el programa, pues, para establecerlo. Sin embargo, pues, hasta aquí sería la evaluación, como les repito, o sea, terminamos de las tesis, pues, con respecto a ese otro, ¿cómo que se llama?, punto de vista de lo que fue el derecho y los convencionalismos sociales que habían con esas tesis, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta a esta hora. Veo que son las 7:40 que finalizamos la clase, pero no obstante abro espacio para preguntas y respuestas que pudiesen tener con inquietudes con ustedes, ¿verdad? Recuérdense que esto es una introducción al estudio del derecho. Vamos desde las teorías para poder ver sobre las conductas, ¿verdad?, sobre lo que debemos de entender por normas jurídicas, ¿verdad?, normas establecidas como del derecho, pues, de la costumbre, y para eso es que estamos hablando de ello, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. ¿Me logran escuchar hasta el momento? Sí, una consulta. Sí. Entonces, la teoría o la tesis más acertada con la que nos podríamos quedar sería con la de Luis Recantes. Con así, cabal. Es que mire, cada una tiene sus, digamos, críticas. Sin embargo, sí podría ser la más acertada, pues, pero a partir de lo que hemos expuesto, ¿verdad?, de las críticas para cada uno, cada cual van partiendo de lo exterioridad, o sea, del imperativo atributivo, pues, de lo que puede ser, y lo unilateralidad o externo, pues, de cada conducta que establecemos, pues, para poder determinar también si serían normas meramente jurídicas, propiamente del derecho, o serían por costumbre. Recuérdense que en nuestras sociedades hay, por costumbre, se han vuelto situaciones en las cuales, pues yo les decía, como el saludo
a una dama o una joven, pues darle el asiento, ¿verdad? Darle el paso para ella, no así para un joven, ¿verdad? Son costumbres que hasta la fecha, para el caso de leyes de género, vemos en nuestra sociedad que ya son conductas meramente machistas, ¿verdad? Que no van más que en ver en inferioridad para con la mujer, pero a partir de eso, ¿verdad? Las tesis han venido hablando de qué podemos entender como normas jurídicas o normas establecidas para el derecho. Sin embargo, como le digo, cada sociedad depende, porque por ejemplo allá en Oriente, y si ustedes se acuerdan, en el caso de nuestro presidente, pues por ser de allá de Oriente, ¿verdad? O sea, el hecho de que una misma persona pueden tener, ¿verdad? Siete esposas, pues, ¿verdad? Esas conductas allá en esos países pueden ser aceptadas y no son tanto, ¿verdad? Por costumbre. Bueno, llegaron por costumbre, me imagino en su momento, ¿verdad? Pero las establecieron al final, ¿verdad? Cosas diferentes en nosotros, que aquí es delictivo el hecho de que usted se esté casando 7, o sea, sea una, si es femenina, pues contribuir, ser una más a una persona masculina, ¿verdad? Ser la esposa, pues, no así que el hombre, ¿verdad? Que no, o sea, no podía ser para 7 mujeres, pues me explico. Entonces, si bien es cierto, todas estas tesis tratan de dar una respuesta a qué debemos entender, ¿verdad? Al final de las normas jurídicas, ¿verdad? Y de los convencionalismos, pues, y de la exterioridad, pues, al final, pues, estas teorías no es que esté diciendo que son desfasadas, pero sin embargo dieron una respuesta a partir de esa, de que cada sociedad expresa su forma de ver lo moral, verlo por costumbre, ¿verdad? Y de exteriorizarlo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, sí podemos decir o podemos definirnos para una de las teorías que le he explicado. Sin embargo, no todas son tan acertadas, ¿verdad? Pero tienen un contexto que pudiesen aplicarse a partir de la creación de la norma. Nosotros podemos ir desmenuzando en el caso de hechos delictivos del Código Penal, ¿verdad? Que se establecen ahí. Y como les digo, o sea, la bigamia, como por ejemplo el ejemplo que les he puesto, para nosotros como sociedad está prohibido. Para países de allá de Oriente, o sea, allá en Europa, para aquel lado, o sea, esas conductas no se pueden decir que son delictivas, pues como lo tenemos nosotros, me explico. Entonces, eso es a partir de lo que se exterioriza, ¿verdad? Y la bilateralidad que pueden atribuírsele, pues, para que son atributos del derecho, pues, ¿verdad? No así con la unilateralidad e interioridad de la que lo habla la moral, pues, y que expresa en la exterioridad y unilateralidad de los convencionalismos. ¿Se logra entender, Karina? Sí, gracias. O sea, lo que quiero que me logren entender es que es a partir de situaciones que en cada sociedad se pueden ir tomando de una norma, ¿verdad? Lo que sea costumbre, lo que se ha ido determinando. Por ejemplo, ahí ustedes más adelante van a ir viendo también en otras materias, como por ejemplo en laboral, ¿verdad? Lo consuetudinario de costumbre también se vuelve ley, ¿verdad? Y eso también hasta ustedes en su momento lo van a ver para el caso de derechos laborales, ¿verdad? Que se pudiesen alegar y en situaciones que pudiésemos también incluso pues exteriorizar, ¿verdad? Pero es así, pues, o sea, eso es lo que vino a dar lo de las tesis, pues. Bueno, si no hay otra pregunta, pues le reitero, el laboratorio es para este jueves, va a ser en la plataforma Moodle, ¿verdad? Allí va a estar establecida. Espero dársela las 24 horas, no es que espero, yo se las voy a poner las 24 horas ahí en la plataforma. Van a tener un tiempo, si ustedes se deciden en un tiempo de esas 24 horas del día, se deciden ustedes, por ejemplo, me invento, a las 5 de la mañana hacerlo, ¿verdad? Si ustedes se ponen a las 5 de la mañana a hacerlo, van a tener una hora para establecerlo, o sea, de 5 a 6 van a hacerlo. Eso es lo que les va a dar el tiempo a la plataforma, ¿verdad?
¿verdad? Sí, dígame, Priscila, que ha levantado la mano. Gracias, Lec. Solo le quería preguntar, no sé si por casualidad las clases grabadas ya están los enlaces ahí, porque yo al parecer no lo vi, si ya estaban como disponibles o si las va a Fíjese, poner como sí, enlace o no. sí. Perdone que la interrumpa, Priscila. No, fíjese que como por el problema de de la plataforma, yo estuve hablando ahora con el técnico para subirla, porque incluso me hacía la observación Karina en la semana pasada, no la semana pasada, una semana antes de salir de vacaciones, que me decía que no aparecían los libros y en efecto no aparecían, ¿verdad? Entonces hablé con el ingeniero, ¿verdad? Y entonces me decía, Melara, me decía que había problemas y que no se podía subir todavía. Entonces yo voy a tratar la manera son pesados los videos estos que hace Google Meet, ¿verdad? No sé si eso parte del hecho o que la universidad tenga, ¿verdad? Porque yo igual se las pudiera intentar subirlos a WhatsApp y de hecho intenté, pero por lo pesado hasta los traté de comprimir, no se comprimen mucho, ¿verdad? Entonces, No, disculpe, una de las cosas que tal vez podría hacer es, digamos, esta clase creo que es automáticamente guardada en su Drive. Entonces, sí. solo como compartir con las cuentas de la institución. Entonces, ya compartida, pues, o sea, no tendría que subirla de nuevo, sino que automáticamente se comparte y solo nos da el acceso a la vista de Sí, la sí, sí. clase, tal vez, ¿verdad? Sí, sí, como le repito, o sea, todas esas cosas las he intentado hacer y no no Nada. me permite la Ok. plataforma. El ingeniero me dijo que no se podía ni subir, ¿verdad? Ni compartir. Igual, me quedé corto para lo que usted me está diciendo. Sí, tiene razón, o sea, sí se puede compartir también, pero me decía él que no, yo no sé si qué será lo de la página, pero en todo caso, yo trataré de la manera de podérselas hacer llegar, ¿verdad? Ok, O perfecto. compartírsela, ¿verdad? Pero en todo Ajá, caso, pues está el libro, que es donde yo lo he agarrado las clases, pues para que ustedes pues puedan leerla, ¿verdad? ok, entiendo. Ok. Muchas gracias. Pero indistintamente voy a tratar de hacerlo lo que a mi mano pueda, pues, y con ayuda de la universidad, pues, ¿verdad? Claro, por supuesto. Gracias. Bueno, pues, entonces, si no hay otra pregunta, pues nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día jueves con clase normal, recuérdense, ¿verdad? Y el laboratorio sí, lo van a hacer ese día, ¿verdad? Y yo tengo una consulta. Bueno, Sí. quizás como comentario, si no sé qué opinan los demás compañeros, pues, pero si, si el jueves también nos podría dar una retroalimentación, quizás de los 3 capítulos, para estar listos para el laboratorio. Sí, De lo que pasa acuerdo. sí, o sea, yo lo que voy a hacer es darle una rápida, porque recuérdense que nosotros tenemos que ir avanzando. El examen también tiene que venir de todo esto, más los otros temas, porque si no nos quedaríamos, no les ayudaría a ustedes a terminar los programas, los temas que están en el programa, pero voy a tratar la manera de hacerlo con gusto, ¿verdad? En los inicios de la clase, para con eso. Ajá, aunque sea en los inicios, si pudiésemos ayudar, yo le agradecería mucho. Ok, bueno, que tengan una feliz noche entonces, si no hay otra pregunta, y nos vemos el día jueves, ¿verdad? Es el mismo enlace, recuérdense, el último que les compartí. Ok, Bueno, bueno, buenas noches. buenas Buenas noches a noches. todos, cuídense. Buenas noches, Liz. Buenas noches.